Bienvenidos a nuestro tercer módulo de macroeconomía. Bueno, les doy la bienvenida a esta clase. En este tercer módulo, este es nuestro módulo final. En este módulo vamos a abordar finalmente todo lo que tiene que ver con oferta y demanda agregada. Hablaremos de la curva IS y de la curva LM. Si recordamos un poco durante el desarrollo de toda nuestra clase de macroeconomía, nuestro curso de macroeconomía, hemos hablado de la estructura general, de lo que compone la teoría macroeconómica. Uno de los elementos importantes dentro de la teoría macroeconómica es conocer el comportamiento desde el agregado. Es decir, cuando estaban ustedes en sus clases de microeconomía, cuando vieron la asignatura de microeconomía, estudiaban y entendían la economía desde el punto de vista del comportamiento de los individuos, de los agentes. Entonces hablábamos del comportamiento del consumidor, del comportamiento del productor, del comportamiento de la empresa y del gobierno, pero todos desde una manera individual. En macroeconomía hablamos de agregados. Cuando hablamos de agregados estamos hablando de la evaluación en conjunto, ¿sí? Entonces ya en macro ya no evaluamos solamente el comportamiento de un individuo, el comportamiento individual de un agente, sino que se hace la evaluación desde el punto de vista agregado, o sea, desde todos en conjunto, desde todas las empresas en conjunto, de todos los consumidores dentro de un mercado, y por eso lo denominamos eh, desde la visión agregada. Entonces es una visión ya conjunta de los agentes de mercado, cómo convergen dentro de ese mercado eh, y de manera consolidada. Esa es la visión desde el punto de vista macroeconómico. Cuando hablamos de agregados entonces y cuando hablamos de macroeconomía, el estudio macroeconómico comprende entonces el comportamiento de esos agregados dentro de un mercado, y por eso es importante hablar de la oferta y de la demanda agregada, que básicamente lo que busca es explicar el comportamiento de manera agregada de consumidores, empresas, gobierno, en una economía en general, ¿sí? En una nación, en una economía de manera conjunta, ¿sí? Esos agentes entonces ya no se van a estudiar de manera, por decir algo, la empresa ya no se va a estudiar solamente como la teoría del productor y hablando de un solo productor, sino de todas las empresas en conjunto. De igual manera con los consumidores ya no será solamente evaluando el comportamiento de un individuo, sino el comportamiento general de todos los individuos. Bajo ese contexto entonces hablamos de oferta y demanda agregada, así como en micro hablábamos de la oferta y hablábamos de la teoría del consumidor, de la teoría del productor y cómo convergían y generaban una oferta y una demanda. Pues aquí también hablamos de oferta y demanda, pero ya desde el punto de vista agregado, es decir, de todos en conjunto dentro de una economía. Para entender entonces el concepto de la oferta y demanda agregada, hablaremos que desde la teoría macroeconómica, la oferta agregada eh, contiene una relación inversa entre los niveles de precio y los niveles de producción, ¿sí? Es decir, la oferta está dada por los productores, por las empresas dentro de una economía, ¿sí? Es hasta lo que ellos ofrecen dentro de la economía, cuánto van a producir dentro de esa economía, todas las empresas en conjunto, ¿sí? Dada entonces este conocimiento, entonces hablamos de oferta y demanda agregada, donde la oferta es la que la dan las empresas, los que producen dentro de una economía, y la demanda agregada está en función del consumo de los diferentes agentes dentro de una economía. Entonces hablamos del consumo de las familias, hablamos del consumo del gobierno, hablamos de la inversión, hablamos de las exportaciones netas, y básicamente con eso lo que estamos hablando es de la composición
de los elementos de composición de consumo, que es lo que constituyen el PIB, ¿no? Entonces la demanda agregada está en función de la cantidad de consumo dentro de la economía que está dada por los diferentes agentes y que finalmente se ve reflejada en el PIB. Mientras que la oferta agregada está en función de los productores dentro de las empresas que producen a unos niveles de precio. Entonces, entendiendo este concepto, la oferta dada por las empresas, la demanda dada por los diferentes agentes que demandan consumos de diferentes tipos. Entonces, hay una oferta, los productores por su lado están produciendo unos bienes y unos servicios en la oferta agregada y en la demanda agregada los diferentes agentes están demandando esos bienes y esos servicios, esa producción que está generando la oferta. Entonces, entendiendo esta relación entre oferta y demanda, hablamos de unas relaciones entre los niveles de precio y los niveles de producción en una economía, que es lo que nos permite entender la curva de oferta y demanda agregada que observamos acá. La oferta, desde el punto de vista de la oferta agregada, la oferta tiene una pendiente positiva. ¿Qué significa que tenga una pendiente positiva? Y como lo vemos acá en la gráfica, es la línea que está representada en color azul. Entonces, es la oferta agregada nos está representando, dados una pendiente positiva, dada una relación directa entre niveles de producción y niveles de precio. Por eso es una pendiente positiva, porque hay una relación directa entre dos variables. En este caso, el nivel de precios y el nivel de producción. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de las empresas producen una cantidad de bienes y servicios. En la medida en que los precios sean más altos, pues el productor va a sentirse más, o sea, va a incentivar a que las empresas produzcan más, ¿no? Porque venden a un mayor precio. Entonces, en la medida en que los precios suben, la deseabilidad por producir por parte de las empresas también sube y hay una relación directa entre producción y nivel de precios. Ese desde el punto de vista de la oferta, por lo tanto, como vemos aquí, vemos que hay una pendiente positiva. Desde el punto de vista de la demanda agregada, entonces hablamos de que hay una relación inversa entre los niveles de precio y los niveles de producción. Por eso existe una pendiente negativa, porque los niveles de precio y los niveles de consumo son la relación precio-consumo es inversa. ¿Qué quiere decir esto? De que en la medida en que los precios son más altos, la gente, las personas, las empresas, todos los agentes dentro de la economía, pues van a consumir menos, ¿sí? O van a desear consumir menos de los productos, de los bienes dentro de esa economía. Entonces hay una relación inversa entre el nivel de precio y el consumo como tal general de los agentes económicos, ¿sí? En la medida en que los precios bajan, pues eso incentiva más a que la gente quiera consumir más y esa relación se ve directamente en la curva de demanda agregada. ¿Sí? La relación inversa entre los niveles de producción, de niveles de precios y de producción en el mercado de bienes y dinero está en equilibrio en una economía, dada unas condiciones de oferta y de demanda. La teoría macroeconómica permite conocer el comportamiento de oferta y demanda, pero esto tiene una connotación más allá de entender cuál es el comportamiento de los agentes de mercado. Este comportamiento, este estudio de estos comportamientos, tanto de oferta como de demanda, son las que permiten definir estrategias desde el punto de vista del diseño de la política de gasto público, de la política monetaria, de la política fiscal, ¿sí? Entonces,
Estos comportamientos que explica la teoría macroeconómica son los que permiten trabajar sobre el diseño de políticas económicas con base en los comportamientos que se vayan dando en el mercado. ¿Por qué? Porque dadas las condiciones tanto de oferta como de demanda agregada, pues esto va a tener unos efectos sobre las variables macroeconómicas, ¿sí? En la medida en que la demanda agregada se desplaza, en la medida en que la oferta se desplaza, se generan unos efectos dentro de variables económicas como lo son la inflación o el desempleo. Entonces, un ejemplo de ello, cuando los precios suben, cuando los niveles de precios suben, esto impacta directamente la inflación dentro de una economía, ¿sí? Y recordemos cuáles son los efectos de una inflación, porque el Banco de la República se preocupa tanto porque los niveles de inflación estén regulados. Una de las razones principales es que la inflación implica una pérdida de poder adquisitivo. Eso significa que en la medida en que los precios son más altos, la gente con igual cantidad de dinero debe consumir menos, ¿sí? Entonces, un ejemplo de inflación es que si, por decir algo, la inflación sube a un punto, eso significa que con un nivel de ingresos fijo, las personas ya van a poder comprar menos de lo que compraban antes con ese mismo ingreso. Porque hay un efecto de precios dada un mismo nivel de renta. Entonces, ya lo que si antes, y eso lo vemos regularmente en la economía normal. Cuando las personas con 500.000 pesos, por decir algo, compraban 5 bienes, y ahora con 500.000 pesos solamente pueden comprar 3 o 2. ¿Sí? Esos son efectos producto de la variación en el nivel de precios, o sea, efectos inflacionarios. Por eso es importante para el Banco de la República mantener este tipo de variables controladas, porque implican una pérdida de poder adquisitivo para los agentes económicos. Desde el punto de vista de los niveles de producción, en la medida en que los niveles de producción aumentan, pues las empresas van a estar dispuestas a emplear más gente dentro de sus empresas. Pero si los niveles de producción bajan, si el consumo baja y por ende eso implica que haya una disminución en los niveles de producción, pues esto se ve reflejado directamente en el desempleo, porque ya las empresas si están desincentivadas a seguir produciendo, por ende no van a contratar más personal. Entonces, esto tiene unos impactos, este comportamiento de oferta y demanda agregada tienen unos impactos directos sobre las variables macroeconómicas y sobre el crecimiento general de la economía y la estabilidad de la economía. Entonces, aquí aparece en la convergencia de oferta, cuando converge oferta agregada y demanda agregada, aparecen elementos importantes de evaluación, como son las variables macroeconómicas, la inflación, el desempleo, la recesión económica, que es un aspecto que digamos, se trata de minimizar eh, dentro de el estudio de la oferta y la demanda agregada. ¿Sí? O sea, la idea es que la oferta y la demanda agregada mantengan en equilibrio y esto se va a ver reflejado en el crecimiento económico y en la estabilidad económica de un país. Por eso esto tiene una relación directa con el PIB, ¿no? Porque si recordamos el PIB es la composición del consumo o de los ingresos de los diferentes agentes, hablamos de consumo de las familias, del gobierno, de las exportaciones netas, que es la importaciones menos las exportaciones menos las importaciones. Entonces, esta convergencia, oferta agregada, demanda agregada, básicamente apuntan hacia el crecimiento y el crecimiento de los países se ve reflejado en el PIB. Dado entonces estas consideraciones, vamos a hablar desde el punto de vista de la demanda agregada, cómo se comporta la demanda y cómo se desplaza la demanda. ¿Sí? Entonces,
Desde la definición general de la demanda agregada, hablamos que la demanda agregada es la demanda total de bienes y servicios en una economía, ¿sí? Todos los agentes económicos demandan dadas unas necesidades, demandan unos bienes y unos servicios. La demanda agregada analiza toda la demanda de la economía en general, de los diferentes sectores, el sector agrícola, eh, el sector industrial, o sea, todas las diferentes consumos dentro de una economía se analizan desde la demanda agregada, desde los diferentes agentes, tanto de las empresas como del gobierno, porque el gobierno también genera consumos, que lo vimos en nuestra clase anterior, que es el gasto fiscal, el gasto de funcionamiento, de infraestructura, ¿sí? Todo ese gasto que vimos hace parte de la demanda agregada. Y por supuesto el gasto de las familias que están reflejadas en la canasta familiar. Entonces, con base en todos esos consumos sumados generan lo que se llama la demanda agregada. Hay un concepto muy importante que debemos retomar. La teoría clásica dada por Adam Smith menciona dos elementos importantes que retoma la demanda agregada. Uno de ellos es la libre competencia, ¿sí? Entonces, en la teoría clásica hablábamos de que los mercados, bajo el supuesto de Adam Smith, los mercados se autorregulan. ¿Qué quiere decir esto? Que una oferta genera su propia demanda y se mantiene en equilibrio, ¿sí? Entonces, una demanda, da una producción, una oferta dentro del mercado, de igual manera la demanda va a equilibrarse con esa oferta. Y no se requiere la intervención del Estado para que el mercado para que el mercado se equilibre. Hacia los años 30 en Estados Unidos se da una crisis, que es la conocida como la crisis de los años 30, la crisis de la depresión de los 30 en Estados Unidos. ¿Sí? Cuando se dio esta crisis de los años 30, que fue la depresión de los años 30, aparecieron fenómenos que iban en contra, que el comportamiento que mostraban iba en contra de lo que decía la teoría clásica. Y uno de ellos era que, primero, no había niveles de pleno empleo, como mencionaba la teoría clásica, y segundo, que la oferta y la demanda no se estaban equilibrando, ¿sí? O sea, no había una autorregulación del mercado. Entonces, con base en estos comportamientos que se fueron viendo dentro de la economía, aparece Keynes, el padre de la teoría macroeconómica, el cual habla en su teoría y hace unos postulados eh, que van, digamos, a rebatir la teoría clásica. Básicamente, el primero de estos postulados es que efectivamente no hay una autorregulación de los mercados y sí es importante que el Estado intervenga dentro de la economía. Y asimismo, también Keynes menciona que no siempre hay niveles de pleno empleo. La teoría clásica hablaba de que sí puede existir desempleo, pero el desempleo voluntario y el desempleo temporal mientras se equilibraban los mercados. Keynes viene a rebatir esto, y es que durante la crisis de los 30 lo que se encontró era que las empresas habían tenido unos niveles de producción, pero dada la posguerra, pues las personas no estaban consumiendo todo lo que se estaba produciendo dentro de la economía. Por lo tanto, esto generó una sobreoferta y no había suficiente demanda para que cubriera esa oferta. Eso implicó unos niveles de desempleo porque las empresas no estaban incentivadas en seguir contratando mano de obra.
Entonces aquí aparece un concepto nuevo de desempleo y es que hay un desempleo forzoso. ¿Sí? El desempleo dado porque las personas sí están interesadas en trabajar, pero no hay suficientes empresas demandando mano de obra. Entonces, se rebaten aquí dos grandes aspectos. Uno, el tema de regulación del Estado. El otro, el nivel de pleno empleo no siempre se da, ¿sí? Sino que en ocasiones sí existe el desempleo forzoso, el desempleo eh, involuntario. Entonces, dadas estas consideraciones, Keynes hace unos planteamientos sobre el comportamiento de la demanda agregada. Uno de ellos, obviamente, es que cuando se presentan desequilibrios dentro de la oferta y de la demanda, se requiere el apoyo y la regulación o la intervención del gobierno dentro del mercado. ¿Cómo interviene el gobierno dentro del mercado? Como lo vimos en nuestra clase anterior, hablamos de políticas fiscales y políticas monetarias. Entonces, una manera de intervención del Estado dentro de los mercados es a través de inyección de capital o a través del gasto fiscal. ¿Sí? O sea, en la medida en que el gobierno tiene nuevos proyectos, invierte en infraestructura, invierte en funcionamiento, crea nuevas instituciones, eso está impulsando el consumo de los diferentes sectores, por lo tanto está apalancando el desarrollo de la demanda dentro de un mercado. ¿Sí? Entonces, vía política fiscal puede intervenir el Estado dentro de una economía. También vía políticas monetarias. Entonces, cuando hablamos de políticas monetarias, estamos hablando de puede, todo lo que tiene que ver con la liquidez, el dinero líquido dentro de un mercado. Entonces, ¿cómo puede el mercado, en la medida en que el gobierno hace más gasto o genera inversiones, pues eso va a hacer que haya dinero dentro de la economía y haya dinamismo dentro del mercado? Entonces, dados estos supuestos, eh, se considera importante que bajo modelos de ineficiencia o de desequilibrio de un mercado, los estados o el gobierno intervenga eh, según la política correspondiente, si es contractiva o si es, por el contrario, expansiva, dependiendo de lo que requiera el mercado. Y asimismo, entonces será el comportamiento de la demanda agregada. Cuando hablamos, por ejemplo, de políticas fiscales, cuando el gobierno interviene realizando políticas de gasto restrictivas, ¿sí? Es decir, cuando el gobierno dice no vamos a hacer muchos proyectos estos durante este periodo, sino que más bien hay una política restrictiva del gasto fiscal. Esto impacta la demanda agregada, entonces puede generar contracciones en la demanda. ¿Sí? Entonces, dada una política restrictiva, se genera el desplazamiento hacia la izquierda de la demanda agregada. Si hablamos de políticas expansivas, es decir, de políticas que estimulan el consumo, entonces vamos a hablar de políticas expansivas que generan un desplazamiento de la demanda hacia la derecha, ¿sí? Como lo vemos en la gráfica que tenemos acá. Entonces, dado un nivel de precios, se va dando un nivel de renta, ¿sí? Cuando hay, si por ejemplo estamos en DA1, ¿sí? La demanda inicial, bajo condiciones en las cuales se generen políticas o estrategias de política expansiva, entonces hay un desplazamiento hacia la derecha de cada una de las gráficas. Keynes menciona entonces dentro del desplazamiento de la demanda agregada dos efectos. Uno, que con un nivel de precios constante, el ingreso nacional fluctúa debido a los desplazamientos de la curva de la demanda agregada. ¿Sí?
Y otra, que cuando el nivel de precio se mantiene fijo, los desplazamientos de la curva de la demanda alteran el nivel de ingreso nacional de equilibrio. ¿Sí? Básicamente estamos diciendo el nivel de precios. Cuando el nivel de precios se mantiene fijo, los desplazamientos de la curva de la demanda agregada alteran el nivel de ingreso nacional de equilibrio. Este es de manera general el contexto de la demanda agregada. Ahora vamos a entenderlo desde el punto de vista de las empresas. Ya lo vimos desde el punto de vista de los agentes como consumidores. Ahora desde el punto de vista de la oferta, o sea, de las empresas como productores. Entonces, decimos que la oferta agregada es la oferta total de bienes y servicios que producen las empresas dentro de una economía, ¿sí? Es decir, todas las empresas, todo lo que producen las empresas en una economía, en un país, digamos, por ejemplo, en Colombia, todo lo que producen todos los diferentes sectores de la economía en Colombia. Entonces, toda esa producción hace parte de la oferta total de bienes y servicios en la economía colombiana, por ejemplo. Dadas esta oferta agregada, entonces, entendiendo el concepto de la oferta agregada, hablamos que la oferta agregada en el corto plazo tiene según aquí podemos observarlo en la gráfica para que lo entendamos mejor, en el corto plazo la oferta agregada es horizontal y tiene pendiente positiva con salarios nominales rígidos, mientras que en el largo plazo la oferta agregada es vertical y muestra la relación que existe entre el nivel general de precios y la cantidad de producto agregado ofrecido que existiría si todos los precios, incluidos los salarios nominales, fueran completamente flexibles. ¿Sí? Entonces, en el largo plazo los salarios nominales van a ser flexibles, ¿sí? Y se observa una curva con comportamiento vertical, ¿sí? ¿Qué puede hacer que se genere un desplazamiento de la curva de oferta agregada? Entonces hay varios elementos que generan este desplazamiento. Uno de ellos es el precio de las materias primas, ¿sí? Recordemos que los insumos afectan la producción desde el punto de vista de las empresas, ¿no? En la medida en que los insumos para producir son más costosos, pues esto afecta, esto va a generar, a desincentivar a la empresa, a la industria a producir más, ¿sí? Los salarios nominales, ¿sí? Entonces los salarios, básicamente los factores productivos, ¿no? En la medida en que los factores productivos, el precio de los factores productivos varía, pues asimismo se generan efectos dentro de la curva de oferta agregada. Es cuando las materias primas, el precio de las materias primas varía, pues se afecta la producción. Cuando los salarios eh, al cual contratan las empresas varía, pues también se van a ver afectadas la oferta como tal y por ende la productividad. Entonces, de acuerdo al comportamiento de la oferta agregada, ante un aumento de precios, se generan mayores beneficios y aumenta el producto agregado en el corto plazo. Lo que hablábamos ahora, ¿no? Entonces decíamos al inicio de la clase, en la medida en que los precios aumentan, hay un mayor beneficio para el productor, por lo tanto va a estar más incentivado. Las empresas se van a incentivar a producir más, ¿sí? Esto desde la oferta agregada y entendiendo este contexto de oferta y demanda agregada, entonces pasamos a entender dos conceptos adicionales. Uno, en la curva IS y posteriormente finalmente hablaremos de la curva LM. La curva IS hace parte de la teoría macroeconómica
y básicamente estudia la relación que existe entre el nivel de ingreso que proviene del mercado de bienes y servicios y los tipos de interés. Entonces, la curva IS, por sus siglas en inglés, I de investment, S de saving, eh, que significa inversión y ahorro, ¿sí? Entonces, la curva IS, inversión y ahorro por sus siglas en inglés, evalúa el comportamiento el comportamiento de los tipos de interés dado, y el ingreso, ¿sí? Entonces, la relación que existe entre el tipo de interés y el ingreso en general. Entonces, aquí podemos observar en la gráfica, hablamos de tipos de interés y la renta y la producción, ¿sí? El desplazamiento aquí por ejemplo, bueno, observamos en esta gráfica y hablamos de que el desplazamiento sea un desplazamiento de la curva IS1 que vemos acá a la IS2. Y esto es dado básicamente por el incremento de compras del Estado. En tanto aumenta el gasto planeado del Estado, se genera un aumento en el ingreso y esto genera un desplazamiento de la curva IS, un desplazamiento hacia la derecha. Entonces, ahorita hablábamos del gasto del gasto fiscal, por ejemplo, entendiéndolo desde el punto de vista de esta curva IS, entonces un incremento en las compras del Estado genera un aumento en el ingreso, ¿no? Que explicábamos ahora eh, cuando decíamos que el gobierno eh, tenía formas de intervenir dentro de una economía y era que cuando generaba mayor ingreso, mayor gasto, pues hacía evidentemente que hubiera más dinero dentro de una economía. Entonces, la curva y esa lo que va a hacer es relacionar, conocer el comportamiento entre los tipos de interés dado unos niveles de ingreso en el mercado, ¿sí? En la medida en que se mueve el ingreso, en que hay más ingreso, ¿cómo afecta eso los tipos de interés dentro de una economía? Hablemos entonces del desplazamiento de la curva IS. El desplazamiento de la curva IS se traza de acuerdo con la política fiscal y mantiene estables el gasto público y los impuestos. Cuando cambia la política fiscal, se desplaza la curva IS. Básicamente estamos hablando entonces de lo que, incluso de lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Sí, si hay una política fiscal que genera mayor gasto dentro de una economía, es decir, por decir algo, el gobierno decide invertir más o hacer está invirtiendo mucho en nuevos proyectos de infraestructura, por dar un ejemplo. Todo eso va generando una dinámica de mayor movimiento dentro del mercado, ¿sí? Y eso va generando mayores niveles de ingreso, mayores niveles de producción, ¿sí? Lo que estudia en la curva IS lo que permite es analizar qué sucede con los tipos de interés dada esos desplazamientos producto de unos niveles de ingreso, ¿sí? Asimismo, hablamos también de la curva LM, que básicamente lo que va a hacer es evaluar el tipo de interés dado unos saldos monetarios reales. Aquí lo que estamos diciendo para entenderlo un poco mejor es la relación entre la tasa de interés y la cantidad de dinero que hay en la economía, la cantidad de dinero líquido, ¿sí? Recordemos que, como vimos en clases anteriores, hablábamos de que el dinero en efectivo que había dentro es decir, que los mercados transan regularmente es con dinero, ¿sí? Hay diferentes tipos digamos, hablamos de las acciones, hablamos de diferentes cosas, pero eh, el elemento de mayor utilización es el dinero, ¿no? Porque ese es el elemento por excelencia, el instrumento por excelencia con el que transan los mercados. Entonces, eh, parte de la teoría macroeconómica evalúa la cantidad de dinero que hay dentro de una economía, porque la cantidad de dinero
también va a generar unos efectos sobre la demanda y sobre la oferta. ¿Sí? Porque en la medida en que hay más dinero líquido, o sea, hay más dinero, más monedas, más billetes dentro de una economía, dentro del mercado, pues esto va a incentivar más el consumo y si se hace de una manera acelerada, puede generar un incremento en los precios que generan una inflación. Entonces, la curva LM lo que intenta es explicar las preferencias de liquidez de los agentes dentro de una economía, así es explicar la relación que existe entre las tasas de interés y la cantidad de dinero líquido dentro de una economía. Esto entendido en otras palabras o en un contexto mucho más aterrizado. Entonces, esta relación es la relación que hacemos intuitivamente los consumidores cuando tenemos dinero en el bolsillo y hay unas tasas de interés en el mercado. Entonces, ¿qué pasa con ese dinero? O la gente se incentiva a no utilizar el dinero, sino a meterlo en los bancos porque hay unas tasas de interés deseables para mantener el dinero en stock y no estarlo utilizando dentro del mercado, o por el contrario, las personas deciden que dadas unos tipos de interés, pues es preferible tener el dinero líquido. Entonces, esta curva LM lo que hace es eh, evaluar, estudiar precisamente ese comportamiento entre los tipos de interés y los saldos monetarios reales que son con el cual evaluamos la cantidad de dinero que hay dentro de la economía. La curva LM entonces representa la relación entre el tipo de interés y el nivel de ingreso que surge en el mercado de saldos monetarios. Es decir, dados unos cambios, unas variaciones en los tipos de interés, ¿qué sucede con la cantidad de dinero líquido en la economía? Entonces, si la curva, si el tipo de interés aumenta, ¿qué va a pasar? La gente o prefiere tener el dinero en el banco o prefiere consumir más. Por eso, esto es lo que esto nos permite explicar un poco por qué las políticas del Banco de la República, desde el punto de vista de mantener tanto dinero líquido dentro del mercado, los efectos que genera eso dentro de tipos de interés y en los efectos generados en el nivel de precios. ¿Sí? Entonces, aquí vemos la relación. En la gráfica vemos la relación tipo de interés, saldos monetarios con una demanda y una oferta. ¿Sí? La teoría nos dice entonces que la oferta monetaria M, que estamos viendo acá, y el nivel de precios P, la tasa de interés es un determinante de la cantidad de dinero que decide tener las personas, en tanto las tasas de interés son un determinante del nivel de liquidez, es decir, que se genera un coste de oportunidad de tener dinero, es decir, que se puede tomar la decisión de tener dinero o renunciar a él. Por ende, la demanda de saldos monetarios es de M sobre P bajo esta ecuación. Entonces, aquí básicamente estamos explicando eso. Si dados unos tipos de interés, la gente que prefiere tener el dinero en el banco, las empresas que prefieren tener el dinero invertido o tenerlo funcionando del mercado, consumirlo en el mercado bajo una cantidad de dinero líquido. Entonces, esa relación entre el tipo de interés y saldos monetarios es la que se explica en esta curva. Aquí vemos uno de los efectos, por ejemplo, en la gráfica, en la parte, la franja amarilla, una disminución de la oferta monetaria en la teoría de la preferencia por la liquidez, parte del postulado que los precios se mantienen constantes y una reducción de la oferta monetaria de M1 a M2 reduce la oferta de saldos monetarios reales y la tasa de interés se incrementa. Hay una relación inversa que explica esto entre tasa de interés y saldos monetarios, y esto va a verse reflejado en un costo de oportunidad. Entonces, en la medida en que la tasa de interés es más alta, va a ser más deseable tener el dinero en el banco que tenerlo líquido en la economía.
Esto significa una relación inversa dentro de tipos de interés y saldos monetarios, ¿sí? Y dados unos postulados generales. Esta curva LM eh, que permite explicar todo lo que tiene que ver con la liquidez, también es denominada la teoría de la preferencia por la liquidez, ¿no? ¿Sí? Entonces, de manera general, si recordamos, hablamos de oferta agregada, de demanda agregada, de lo que producen todas las empresas y del otro lado, todo lo que consumen las diferentes agentes, que es la demanda agregada. Y posterior a eso, la teoría macroeconómica entonces explica también qué pasa con la liquidez dentro de los mercados. Con esto finalizamos nuestra clase y queda el ejercicio en plataforma. Gracias.